Y esta mañana nos acompaña en los estudios el doctor José Naupari, experto en temas electorales, para conversar de temas muy importantes que están relacionados a las recomendaciones de diversos organismos para preservar la autonomía del sistema electoral. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día. Gracias por acompañarnos para hablar de la importancia de estas recomendaciones. Tenemos dos informes, uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de Human Rights Watch, que tiene que ver con la importancia de preservar, por ejemplo, la autonomía de las instituciones del sistema electoral. ¿Cuál es el análisis o la reflexión que podemos hacer? Claro, sin duda que los informes son importantes en la medida que enriquecen el debate jurídico y justamente nos recuerdan que en un sistema democrático hay que salvaguardar justamente el principio en primer lugar de separación de poderes, sin lugar a dudas, y efectivamente la autonomía e independencia de los organismos autónomos y en particular justamente de aquellos que están vinculados con el quehacer político, entre comillas, ¿no? Que son los organismos del sistema electoral. ¿Por qué? Porque son justamente los que tienen que preservar, los que tienen que eventualmente, si se quiere, controlar el cumplimiento de las normas electorales. ¿De parte de quién? De las organizaciones políticas, de la cual evidentemente salen los políticos, entre ellos los congresistas. Ahora, estas recomendaciones, digamos, a la pregunta que seguramente se hace y se hace la ciudadanía, ¿estas recomendaciones son vinculantes? Es decir, ¿hay una obligatoriedad de asumirlas como propias? No, justamente en tanto que son, precisamente como usted bien lo ha mencionado, recomendaciones, no vinculan. Y en la medida en que justamente no vinculan, no se puede decir, oye, el informe de Human Rights Watch o el informe de la Comisión Interamericana, ¿no?, invaden, socavan nuestra soberanía como Estado peruano, porque lo que están haciendo es recordarnos principios constitucionales democráticos y efectivamente recordarnos la importancia de la autonomía y la independencia de los organismos del sistema electoral y enriqueciendo justamente el debate jurídico, porque incluso, sobre todo la Comisión Interamericana nos dice, ojo, este tipo de problemáticas o de iniciativas de reformas tienen que darse en el marco de, si se quiere, de un contexto de paz, no de crispación política, no de crisis política, y evidentemente en un contexto en el cual el Congreso no solamente tenga la legalidad o la competencia, sino que tenga también la legitimidad para impulsar en un proceso amplio y plural procedimiento de reforma constitucional. Ahora, lo que sí nos dan, digamos, estos informes es que hay un respaldo, en todo caso, de la comunidad internacional hacia esta autonomía e independencia. Bueno, en realidad, recordemos que las misiones de observación electoral, cuando han venido justamente a observar, valga la redundancia, los procesos electorales, han saludado, han reconocido que no ha habido efectivamente algún tipo de irregularidad grave que socave o que, digamos, contamine o permita ver los resultados del sistema electoral. Lo único que hace, digamos, en cierta medida estos informes es reafirmar justamente la importancia para la legitimidad y la credibilidad del sistema electoral, no solamente entendido el sistema electoral nominativamente como las tres instituciones, sino como el concurso de normas de conjunto de normas y procedimientos en el marco de una democracia. ¿Y cómo analiza usted en este momento el papel que está jugando el Parlamento precisamente con estos proyectos de ley que se han presentado para recortar el mandato, por ejemplo, de las autoridades electorales? Bueno, en cierta medida también los informes dan cuenta de hechos, ¿no? O sea, más allá de la valoración que se hace de los hechos, sí es importante, digamos, el recuento o sistematización de hechos que se dan desde parte del Parlamento, no sé. Una comisión investigadora para supuestamente indagar el presunto fraude electoral, que no existió, al menos no hay evidencia de ello. Claro, el Ministerio Público los resultados claro. no nos dieron nada de ahí, fehaciente. Evidentemente, iniciativas de reforma constitucional que apuntan a recortar el mandato, a comprender a los organismos del sistema electoral dentro del juicio político, acusaciones constitucionales que se fueron yendo desestimando contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ciertamente dan cuenta de una cierta tendencia, por decirlo de alguna manera, de parte de un sector del Parlamento, ¿no? Entonces, lo que creo que corresponde es invocar justamente a hacer, digamos, propia la recomendación de la Comisión de que reformas de ese calibre, como ellos pretenden hacerlo, tienen que tomar en consideración no solamente el sistema de pesos y contrapesos, sino también el contexto en el que se hacen, ¿no? Y evidentemente en el marco de una pluralidad del debate. Entonces, creo que reformas de esa naturaleza tienen que ser estudiadas con pausa, con calma, sin revanchismos y con objetividad. La pregunta es si el Parlamento es un organismo de naturaleza política, ¿tendrá la objetividad suficiente para... La voluntad también. Claro, para impulsar reformas que ciertamente sí constituirían un riesgo para
la independencia de los organismos del sistema electoral es un tema que habrá que evaluar. Claro, y es una pregunta que queda un poco en el aire y que seguramente tendremos que ir respondiendo en el camino, ¿no? Viendo las acciones, cómo se van ejecutando las acciones de diferentes, de los grupos, de las bancadas sobre todo. Claro, y aludía yo justamente también a la intencionalidad, porque si uno, eso sí no recuerdo que lo mencione ninguno de los informes, el tema, cruzarlo con el tema de temporalidad. La intensidad en las iniciativas de reforma o de cambio de personas que integran el sistema electoral se dio, sobre todo en una coyuntura en la que se estaba discutiendo si había o no había elecciones generales anticipadas. Ha pasado, digamos, ese periodo y como que parece que la intensidad ha bajado. Ha surgido otra problemática que todavía está en desarrollo y nuevamente vuelve el tema a la palestra. Entonces, si uno ve los momentos políticos, el impulso que toma el Congreso para algunas decisiones, o por lo menos para impulsar algunas iniciativas, no es casual. Hay que siempre poner sobre la mesa la importancia de la autonomía y la independencia, y usted hacía una diferencia entre autonomía e independencia, y por qué es que es valioso preservar estos dos valores, para la redundancia, en las instituciones electorales específicamente. Claro, lo que ocurre es que justamente en el caso de la autonomía estamos hablando de un organismo constitucional autónomo. Tienes autonomía normativa, autonomía financiera, autonomía administrativa, autonomía económica. En el caso de la independencia está más vinculada con que tú no puedas, digamos, tener alguna presión por parte del poder político. O sea, tú no puedes razonar de manera o por lo que puede hacer un órgano político. Entonces, ¿por qué es importante en el caso de los organismos del sistema electoral? Porque acá no estamos hablando solamente de cualquier juez, estamos hablando de organismos, digamos, que interactúan fundamental, si no casi únicamente, con organizaciones políticas y con políticos. Entonces, si yo tengo un Congreso, del cual recordemos, con la legislación actual, 4/5 de los candidatos tienen que ser afiliados por un año. Claro. Si tenemos que los congresistas solamente pueden ser presentados por organizaciones políticas, que son las únicas que materialmente participan en procesos electorales, y si el jurado evalúa procesos electorales donde ellos son parte, y yo le abro la puerta eventualmente a un juicio político, podría terminar abriendo la puerta a cuestionar una decisión que no me gustó porque yo perdí. O sea, no porque eventualmente haya efectivamente una presunta infracción a la Constitución, sino por el mero hecho de decir, ¿sabes qué? Perdí, no me gustó el resultado. No me gustó la decisión, ¿no? Porque sabemos que el jurado además evalúa una serie de causas que llegan, que se ven en una primera instancia, que llegan a una segunda instancia y que tienen una serie de resoluciones que pueden ser a favor o en contra y se pueden tomar, como usted bien mencionaba, como... Y en las cuales los partidos políticos y movimientos regionales son parte. Exacto. Y los políticos son parte. O sea, no es que, como en el caso del TC, que de vez en cuando ves algunos casos de inconstitucionalidad en los cuales el Congreso es parte. Acá, materialmente, la política está, digamos, intrínseca a las funciones. Ojo, la política en tanto organizaciones políticas, claro, no en la valoración política, en el quehacer de los organismos del sistema electoral. Entonces, en ese orden de ideas, es sumamente riesgoso que yo ponga en manos de representantes o de militantes de partidos políticos la valoración de si es que al final del día lo que resolvieron respecto al partido político del cual yo soy parte o de la lista de candidatos del cual yo formé parte, está bien o mal, y si está mal, simplemente digo es infracción constitucional y se va. Entonces, es demasiado discrecional y en tanto que es demasiado discrecional, es sumamente riesgoso. No, una cosa es que uno pudiese juridificar el procedimiento, ¿no? Que yo tenga estándares de valoración jurídica, que sea eventualmente un tribunal jurídico el que lo evalúe. Y otra muy distinta es que se lo dé a un órgano de naturaleza política, no jurídica, y que coloque cánones de valoración política y no jurídica para evaluar una actuación que es estrictamente jurídica, porque, por ejemplo, o técnica o jurídica, o en Perraniec técnico, en el caso del tribunal del Pleno de Jurado de Elecciones, es un tribunal jurídico, todos son abogados. Claro. Entonces vamos a tener políticos que no son abogados evaluando cómo deciden quienes sí lo son. Además hay que tener en cuenta que no son personajes políticos, digamos, las decisiones en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no son políticas, no son valoraciones de las normativas, de la legislación. Exacto, porque son un tribunal jurídico y adicionalmente a ello, muy importante lo que mencionas, porque la conformación del jurado está precisamente construida para evitar la injerencia del poder político. Es decir, no tenemos un pleno del jurado en el cual tengas representantes de relaciones políticas, no tenemos un pleno del jurado en el cual el Poder Ejecutivo pone unos tantos, el Congreso pone otros tantos y el Judicial pone otros tantos. Tenemos un pleno del jurado de elecciones que tienes un miembro elegido por una entidad distinta, cada cual. Entonces, ello, por ejemplo, desde la conformación se evalúa la importancia para el constituyente de alejar lo más posible al sistema electoral
del poder político, y en caso de jefe de OMP y jefe de RENIEC, no los elige el Congreso, no los propone el Poder Ejecutivo, los elige por concurso público la Junta Nacional de Justicia. Claro. Bien, esos son temas que tienen que quedar muy claros y conversábamos, de hecho, de la importancia de seguir haciendo esta educación para que la ciudadanía pueda tener bastante claro, ¿no?, cómo están divididos, cómo está conformado el sistema electoral y conocer cuáles son las funciones de cada una de las instituciones. Y no solamente el sistema electoral, sino incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones. El jurado es una institución, es un organismo, es una entidad, pero el jurado tiene órganos. Una cosa es el ROP, otra cosa es presidencia, otra cosa es el pleno, otra cosa es la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Y cada órgano dentro de la institución tiene funciones distintas. Evidentemente plasmadas eventualmente en el ROF y también en la orgánica de Jurado de Elecciones. No es que todo recaiga en un solo órgano. Entonces, por más que el pleno sea el máximo órgano, no quiere decir que él lo haga todo o que pueda ingerir en lo que hagan otros órganos. Así es, ni que el presidente tome las decisiones de manera unilateral. Exacto. Muchas gracias, doctor Napari, por estar aquí. Siempre es un placer conversar con usted, así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Amigos, hacemos una breve pausa y regresamos con más información en JN Noticias.